En el libro de los Jueces, hay una historia sobre Débora que es algo más que una lucha. Es una historia sobre valentía, fe inquebrantable y liderazgo inteligente. Cuando Israel tenía muchos problemas y su pueblo era maltratado por los países vecinos, Débora, una mujer en un lugar de poder y deber, habló. En el año 900, las mujeres no ocupaban muchos puestos de poder, pero Débora ascendió hasta convertirse en una jueza reconocida que ayudaba a todo el mundo a obtener justicia. Pero hizo algo más que guiar a la gente espiritual y políticamente, lo que hace que su historia sea aún más interesante. A Débora también se le daba bien planificar ataques, y ayudó a dirigir el ejército para vencer a Sísara, el líder de los cananeos. Como era valiente y confiaba en Dios, no solo salvó a los israelitas, sino que también cambió el curso de la historia en aquella época. Pero, ¿qué tiene que ver Débora con nosotros ahora? Aunque el mundo ha cambiado, los problemas a los que nos enfrentamos como líderes en nuestros propios hogares, vecindarios e incluso nuestros propios corazones siguen necesitando el mismo tipo de conocimiento, valentía y fe que demostró Débora. Puedes ser una fuerza de cambio y justicia si crees en Dios y eres valiente, independientemente de tu condición social o sexo. Echa un vistazo a su historia. Así que, guardianes de las Escrituras, ¿cómo puedes vivir tu vida según las reglas de Débora? ¿Qué puntos problemáticos de tu camino puedes manejar con la misma valentía e inteligencia que ella? Prepárate para encontrar las respuestas, porque ahora iniciamos nuestro viaje. Debemos hablar de la vida de Débora y de lo que puede enseñarnos. Deja un like y suscríbete al canal si estás listo para empezar este viaje de conocimiento y coraje. Así, no te perderás los próximos vídeos. Escritor de la Biblia, ¿qué crees que podemos aprender de la historia de Débora? Deja un comentario a continuación. Alrededor del año 900 AC, cuando tiene lugar la historia de Débora, las cosas eran muy inestables política y socialmente, pero también era una época muy importante para el pueblo de Israel. En aquella época, Israel estaba dirigido por jueces, que eran hombres y mujeres elegidos por Dios para hacerse cargo del pueblo cuando las cosas iban mal. No había rey ni reina, y cada grupo de Israel tenía su propio gobierno. Pero en lugar de estar unido, el país estaba dividido, y los grupos cercanos, como los cananeos y los filisteos, siempre estaban oprimiéndolos. En una época de dudas y miedo, cuando los israelitas pasaban por ciclos de desobedecer a Dios, volverse atrás y ser liberados, apareció Débora. Débora era una mujer cuyo nombre destaca en la Biblia por ser muy sabia y valiente para su época. No solo era juez, sino también profetisa, y dirigía con un profundo respeto por Dios. Para entender lo gran líder que fue, debemos recordar que en el antiguo Israel, las mujeres no ocupaban puestos importantes en el poder o la ley. La mayor parte del tiempo, las mujeres se ocupaban del hogar y la familia, mientras que los hombres tomaban decisiones sobre política y la guerra. Dicho esto, Débora superó este obstáculo. La gente de la época se sorprendió mucho cuando Dios la eligió para dirigir a Israel y hacer justicia. Lo que realmente hizo que el nombre de Débora destacara en la historia fue lo bien que manejó situaciones de mucho estrés y presión. Israel estaba gobernado por Yabín, rey de Canaán, y Sísara, su líder. Sísara tenía un ejército con carros de hierro que era muy fuerte en aquella época. Débora, sintiéndose guiada por Dios, llamó a Barak, un líder militar israelí, para que dirigiera el ejército contra Sísara. Pero Débora no era solo una estratega, estaba dispuesta a luchar y a compartir el valor y la visión de Dios para el éxito. La amistad de Débora y Barak nos muestra algo muy importante sobre el papel de la mujer en la Biblia. A Dios no le importa quién eres. Él utilizó a Débora como una poderosa fuerza de cambio, no porque fuera mujer, sino porque estaba dispuesta a escuchar y seguir la voz de Dios, aunque fuera en contra de las reglas de su tiempo. ¿Qué harían ustedes con las agallas y el conocimiento de Débora, guardianes? Deja un like si crees que el ejemplo de Débora es una inspiración para todos nosotros, y luego dinos cuáles crees que son sus mejores rasgos de liderazgo. La historia de Débora es un gran ejemplo de cómo la fe, el conocimiento y el coraje pueden convertir una situación que parece imposible en un gran éxito. Cuando Dios le dijo a Débora que llamara a Barak y dirigiera el ejército israelita contra Sísara, el líder cananeo, había mucha presión. En aquella época, el ejército de Jabín era muy fuerte, y sus carros de hierro se consideraban una ventaja militar imbatible. Sin embargo, Débora no se lo pensó dos veces a la hora de seguir las indicaciones de Dios. Le dijo a Barak, ve, porque Dios está contigo, cuando lo llamó. Podrás arrebatarle a Sísara. Sin embargo, le pidió a Débora que fuera con él a la guerra,
porque se sentía humilde o tal vez tenía miedo. Sabía lo importante que era su papel, pero no estaba seguro de poder ir solo. Ella no lo dudó, aceptó, pero con una condición: diría que la victoria sería para una mujer en lugar de Barak para demostrar que el verdadero éxito viene de Dios. Así pues, Barak y Débora condujeron al ejército israelita al combate. El ejército de Sísara, que confiaba en su fuerza, fue sorprendido con la guardia baja. Durante el combate, se produjo un milagro. Una feroz tormenta azotó el campo, y el barro inutilizó los carros de hierro del ejército cananeo, dejándolos expuestos al ataque. Sísara fue derrotado por el ejército de Israel, dirigido por el conocimiento y la fe de Débora. Pero ahí no acaba la historia. Cuando Sísara perdió, huyó a casa de una mujer hebrea llamada Yael. Con valentía y habilidad, Yael mató a Sísara mientras dormía, haciendo realidad la predicción de Débora. Así, la victoria final no le fue dada a Barak como Débora había dicho que sería, sino a una mujer. Esto demuestra que Dios puede elegir a cualquiera, sin importar su sexo o condición social. Todos en Israel se alegraron por la victoria de Débora y Barak. Débora no solo fue una gran jueza, sino también profetisa y líder, y la Biblia recoge lo que hizo. Su oración de agradecimiento a Dios por la victoria quedó escrita como muestra de su fe y valentía. Tómate un momento para pensar: ¿cómo confías en Dios para que te lleve al éxito cuando las cosas son muy difíciles? ¿Te has permitido ser una voz fuerte cuando es necesario, como hizo Débora al no flaquear en su fe? Por favor, dale me gusta a esta película y comparte la historia de Débora con quien creas que se beneficiaría de escucharla. La historia de Débora es algo más que un registro de acontecimientos o una lista de victorias en la guerra. También contiene lecciones espirituales que pueden cambiar nuestras vidas hoy en día. Débora no solo era valiente, era inmensamente inteligente. Incluso cuando las cosas no estaban claras, supo escuchar las palabras de Dios y hacer lo que Él le dijo que hiciera. Entonces, ¿qué podemos aprender de Débora que podamos utilizar en nuestro camino de fe? Ninguna etiqueta o rango puede convertirte en líder, solo Dios puede hacerlo. Débora no era una soldado experta ni una líder militar. Era inteligente, juez y profetisa. Dios la utilizó en todas estas funciones para ayudar a Israel a ganar. Los problemas cotidianos a menudo nos hacen sentir que no podemos hacer nada al respecto. Algunos pensamos que no tenemos las herramientas, los conocimientos o el estatus para liderar o cambiar las cosas. Pero la verdad es que Dios es el único que realmente puede liderar. Él escoge a las personas que están dispuestas a hacer lo que Él quiere, no importa cuál sea su trabajo o lo inteligentes que sean. Nuestro trabajo como guardianes de las Escrituras es creer que Dios puede usarnos para hacer lo que Él quiere, incluso cuando parece imposible o difícil. La fe y la valentía van de la mano. No fue solo la fe de Débora lo que la ayudó a llevar a los israelitas a la guerra. Fue valiente no porque fuera fuerte, sino porque sabía que Dios estaba con ella. Lo mismo vale para los cristianos de hoy. Nuestro valor no viene de lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino del poder de Dios que nos hace fuertes. Hay muchas ocasiones en las que necesitamos creer donde nuestros ojos no pueden ver y dar pasos de fe. La historia de Débora nos muestra que si tenemos fe, podemos ganar cualquier lucha, ya sea personal, profesional o espiritual. Cualquiera puede ayudar a Dios a llevar a cabo sus planes. En la historia de Débora, una de las lecciones más importantes es que Dios la eligió en una época en la que las mujeres no solían tener voz ni voto sobre quién dirigía a los demás. Dios puede usarnos a cualquiera de nosotros para llevar a cabo su plan, sin importar nuestro género, edad o posición en la vida. Puede que no te consideres una persona famosa, pero como Débora, puede que se te pida que hagas un gran cambio en el mundo. Dios ve las cosas de manera diferente a la gente. Él sabe lo que hay en sus corazones y que quieren hacer lo que Él dice. ¿Por qué la paciencia y el conocimiento son importantes en el liderazgo? Débora era una líder que no actuaba por impulso, sino que sabía que cada movimiento tenía que ser bien pensado. Y cuando envió a Barak a la guerra, lo guió pero también lo dejó tomar sus propias decisiones. Sabía lo que tenía que hacer y fue paciente. Debemos ser lo suficientemente pacientes como para esperar la dirección de Dios antes de actuar, y lo suficientemente inteligentes como para saber cuándo es el momento de dar un paso en la fe. Guardianes de la Biblia, ¿cuál de estas lecciones ha tocado más su corazón? ¿Qué puedes hacer hoy para seguir el consejo de Débora? Comparte tu opinión a continuación y cuéntanosla. Además, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte a la emisora para no perderte más. Débora es una de las personas más admiradas de la Biblia,
pero su historia también plantea algunas preguntas interesantes e incluso algunos temas controvertidos que pueden dar lugar a conversaciones interesantes. Estas son algunas de ellas. Débora destacó como mujer en el liderazgo. Fue una excepción, un ejemplo. Una de las principales cuestiones que plantea la historia de Débora es qué papel desempeñaban las mujeres en el liderazgo en la antigüedad. Fue jueza, profetisa y líder guerrera, lo cual es bastante sorprendente si pensamos en la sociedad y la cultura de su época. Los israelitas vivían en una sociedad patriarcal en la época de los jueces, y era más probable que los hombres estuvieran al mando que las mujeres. Mucha gente piensa que Débora es una excepción a esta regla. Sin embargo, esto plantea una pregunta: ¿fue elegida por Dios porque nadie más podía dirigir, o fue llamada a desempeñar un papel específico que Dios quería que desempeñara a través de ella? Pero, ¿qué nos dice esto sobre el papel de la mujer en el liderazgo en la iglesia y en la vida cotidiana? Algunos expertos creen que la historia de Débora demuestra que Dios puede utilizar a cualquiera, hombre o mujer, para hacer su voluntad. Otros piensan que su liderazgo fue una reacción al hecho de que los hombres de su grupo no hicieran su trabajo como líderes de Israel. Sea cual sea tu punto de vista, Débora derriba muros y muestra a todos los cristianos, especialmente a las mujeres, cómo Dios puede usarlas de maneras asombrosas. La historia de Yael y cómo murió Sísara fue justo o deshonesta. Otra cosa de la que se habla es de cómo murió Sísara. La mató Yael, una mujer de un grupo que estaba del lado de Israel. Sísara huyó de la lucha y se escondió en la tienda de Yael. Ella le permitió quedarse y le dio tiempo para descansar. Aún así, aprovechó la oportunidad para matar a Sísara clavándole una estaca en la cabeza mientras dormía. Mucha gente piensa que lo que hizo Yael fue muy importante para la victoria de Israel porque cumplió la profecía de que una mujer vencería a Sísara. Pero esta acción me hace pensar en lo que estuvo bien y lo que estuvo mal. ¿Fue un acto de justicia cósmica o una cruel traición? Aunque la Biblia alaba la valentía de Yael, hay quien piensa que su elección fue equivocada. A pesar de que Yael estaba reaccionando ante una guerra, su comportamiento no fue lo que normalmente llamaríamos un acto de justicia en una lucha. ¿Qué significa esto para nosotros ahora? De la historia de Yael podemos aprender sobre el valor, pero también nos hace pensar en las veces en que la justicia de Dios se manifiesta de formas extrañas. La victoria de Israel y la increíble tormenta. El hecho de que Israel venciera al ejército de Sísara suele considerarse una influencia divina. Hubo una tormenta en la Biblia que hizo que los carros de hierro de los cananeos se quedaran atascados en el barro. Esto permitió la victoria del ejército israelita. Para otros, sin embargo, la causa natural podría ser simplemente una tormenta que ocurre todos los años. ¿Qué ocurrió realmente en aquel momento? ¿Fue una visita directa de Dios, o la tormenta fue solo un acontecimiento natural que ayudó a los israelitas a ganar? Como aprendemos de la Biblia, la guía divina puede manifestarse de muchas maneras, incluidos los prodigios y los acontecimientos naturales que, desde el punto de vista de Dios, están planeados para alcanzar sus objetivos. Pensamos en cómo interviene Dios en nuestras vidas porque tenemos curiosidad. Él puede hacer cosas asombrosas y misteriosas, pero a veces también utiliza cosas normales para demostrar que está al mando. Podemos ver la mano de Dios en cosas pequeñas que no siempre notamos cuando miramos nuestras propias victorias y luchas. ¿Qué piensan de estas cosas, guardianes? ¿Fue el liderazgo de Débora el único en su tipo, un modelo para otras mujeres? Dime qué opinas del acto de bondad de Yael. Comparte tus pensamientos en los comentarios, queremos oírlos. Suscríbete al canal y deja un like si aún no lo has hecho. Acompáñanos en este viaje. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de la historia de Débora. Fue una mujer sabia, valiente y verdaderamente religiosa que cambió el curso de la historia de Israel. Al observar su vida, podemos ver cómo Dios escoge a personas de todas las clases sociales para llevar a cabo sus planes, sin importar su cargo, estatus o situación. Débora fue algo más que una jueza. También fue una líder, una mujer valiente y una profetisa que supo escuchar la voz de Dios y guiar a su pueblo hacia el éxito. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué significa esto para nosotros hoy que guardamos las Escrituras? Ella nos muestra que si tenemos fe en Dios, podemos manejar cualquier cosa que la vida nos depare. No ganaremos porque seamos inteligentes o fuertes, ganaremos porque creemos que Dios, el Señor de los ejércitos, nos guiará. Todos estamos llamados a ser líderes en nuestras propias áreas de impacto, como Débora. Tenemos que ser capaces de tomar decisiones difíciles y actuar con valentía, incluso cuando el futuro no parece claro.
Es importante recordar que no tenemos que ser perfectos para seguir el ejemplo de Débora. Dios utilizó a una mujer llamada Débora. Como era humilde y obedecía, se convirtió en un ejemplo de fe y guía. Él puede usarnos a cualquiera de nosotros de la misma manera. Todos estamos llamados a ser guardianes de las Escrituras, lo que significa que debemos vivir según las reglas de Dios y utilizar la Biblia en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, en la forma en que afrontamos los problemas e incluso en la forma en que dirigimos a nuestras familias y comunidades. Piensa en cómo puedes ser como Débora ahora mismo. ¿Dónde quiere Dios que seas valiente, que tengas esperanza y que seas inteligente? ¿Cómo puedes utilizar lo que has aprendido de esta historia en tu vida cotidiana de hoy? Recuerda que, al igual que Débora fue criada para un tiempo y por una razón determinados, tú también tienes un trabajo especial que hacer. Gente que sigue la Biblia, es hora de pensar. ¿De qué manera puedes utilizar lo que Débora te enseñó? Cuéntanos en los comentarios dónde crees que Dios quiere que dirijas con conocimiento y valentía. Comparte esta película y suscríbete a la emisora si aún no lo has hecho. De esta manera, más personas podrán aprender de la historia de Débora. Además, no se olvide de hacer clic en me gusta, nos ayuda a seguir compartiendo la palabra con más gente. Que seas una luz en tu vecindario como Débora lo fue para Israel. Recuerda, guardián de las Escrituras, que fuiste elegido para marcar la diferencia. Las cosas pueden cambiar gracias a tu valentía, conocimiento y confianza. A medida que avanzas en tu camino de fe, debes saber que nunca estás solo, como Débora. Nos vemos en la próxima película, donde examinaremos más gemas secretas de la Biblia.